Y la plata se cuida más, porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Esto los pone Colombia. Gustavo Petro lanza la Misión Cauca, una transformación integral para la paz y el desarrollo. Gustavo Petro, presidente de Colombia, sorprendió a los militares con una propuesta inesperada. Durante el lanzamiento de la Misión Cauca, anunció un plan integral para transformar la región y erradicar la violencia. Esta estrategia busca desarrollar economías lícitas y mejorar la calidad de vida de los caucanos mediante la construcción de infraestructuras y la promoción de la paz. El presidente Petro destacó que, históricamente, los militares han administrado mejor los recursos que los políticos. En su discurso, subrayó la importancia de que Colombia ponga fin a la violencia y se enfoque en el desarrollo sostenible y la paz duradera. Afirmó que el consumo de drogas en países desarrollados afecta directamente a Colombia. En su intervención, el presidente mencionó a Kevin, un delegado de la Embajada de Estados Unidos, y agradeció su presencia. Petro enfatizó la necesidad de cambiar las economías ilícitas que fomentan la violencia en el Cauca. La transformación de estas economías es fundamental para alcanzar la paz y el desarrollo en la región. Como parte de la Misión Cauca, se planea la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y universidades. Estas infraestructuras son esenciales para mejorar la calidad de vida en el Cauca y ofrecer oportunidades educativas y sanitarias a sus habitantes. Petro destacó que esta misión es una acción integral sin precedentes en la historia de Colombia. La estrategia también incluye la dotación de puestos de salud en cada municipio del Cauca, garantizando atención médica básica. Petro subrayó que su gobierno está comprometido con la salud y el bienestar de todos los colombianos, y esta iniciativa es un paso crucial para lograrlo. La Misión Cauca es una articulación de esfuerzos entre el gobierno nacional, las autoridades territoriales y las comunidades locales. Este enfoque colaborativo es esencial para abordar los problemas históricos y actuales del departamento del Cauca, aseguró Petro. En su discurso, Petro explicó que la violencia en el Cauca se debe en gran medida a los cultivos ilícitos y su transformación en cocaína. Esta actividad ilícita genera alta rentabilidad, lo que fomenta la presencia de grupos armados y el conflicto en la región. Petro criticó que Colombia sufre las consecuencias de la prohibición de la cocaína, mientras que los beneficios económicos se distribuyen en otros países. La guerra contra las drogas ha dejado muertos en Colombia, mientras que el consumo sigue en aumento en países desarrollados. Petro destacó que la Misión Cauca no solo busca erradicar los cultivos ilícitos, sino también promover economías lícitas y sostenibles. La estrategia incluye la producción agrícola y la protección ambiental para asegurar un futuro próspero para los caucanos. El presidente subrayó la importancia de proteger a los niños y adolescentes de ser reclutados por grupos armados. La Misión Cauca incluye programas de prevención y desarrollo personal para garantizar que los jóvenes tengan oportunidades y no caigan en la violencia. Petro señaló que esta estrategia requiere una inversión millonaria y la participación de múltiples actores, incluyendo empresas y entidades. El objetivo es transformar el Cauca mediante un esfuerzo conjunto y coordinado donde todos contribuyan al desarrollo de la región. En su discurso, Petro sugirió que las obras públicas en zonas de conflicto deben ser realizadas directamente por el Estado. Esta medida busca evitar la corrupción y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. Petro mencionó que el narcotráfico ha llevado a la violencia y al fortalecimiento de grupos armados en el Cauca. La economía ilícita ha creado un entorno de inseguridad y conflicto, afectando gravemente a la población local.
El presidente afirmó que para cambiar esta situación es necesario desarrollar infraestructuras que conecten al Cauca con el resto del país y con el mundo. La construcción de carreteras y otras obras civiles es crucial para el desarrollo económico de la región. Petro destacó que el Ejército Nacional tiene un papel fundamental en la construcción de infraestructuras en zonas de conflicto. Propuso que el Ejército se encargue de estas obras, asegurando su correcta ejecución y mantenimiento. La Misión Cauca también incluye programas de educación y capacitación para la población local. Estos programas son esenciales para empoderar a los caucanos y ofrecerles las herramientas necesarias para participar en el desarrollo de su región. El presidente subrayó que el éxito de la Misión Cauca depende de la colaboración entre el Estado y la comunidad. Esta alianza es fundamental para lograr una transformación real y duradera en el departamento del Cauca. Petro mencionó que en el pasado muchos proyectos en el Cauca no se han completado debido a la corrupción y la extorsión por parte de grupos armados. Para evitar esto, es esencial que el Estado asuma el control directo de las obras públicas en la región. El presidente explicó que el narcotráfico ha afectado gravemente a la economía y la seguridad en el Cauca. Los beneficios del comercio ilícito han ido a parar a manos extranjeras, mientras que Colombia se queda con la violencia y la inseguridad. Petro propuso que el Ejército Nacional asuma un rol más activo en el desarrollo social y económico del Cauca. Esta medida busca aprovechar la disciplina y eficiencia de las fuerzas militares para ejecutar proyectos cruciales en la región. La Misión Cauca incluye también la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento básico. Petro subrayó que el acceso a agua potable es esencial para la salud y el bienestar de los caucanos, y este proyecto es una prioridad para su gobierno. Petro destacó que la violencia en el Cauca ha llevado a la militarización de la vida cotidiana. Las bandas armadas imponen su control sobre la población, afectando gravemente la democracia y los derechos humanos en la región. El presidente subrayó que la Misión Cauca busca cambiar esta situación mediante el desarrollo de economías lícitas y la promoción de la paz. Esta estrategia es una apuesta por un futuro mejor para todos los caucanos, afirmó Petro. Petro mencionó que el Ejército Nacional ya ha asumido proyectos de infraestructura en otras regiones de Colombia. Estos proyectos han sido exitosos y han demostrado la capacidad del ejército para ejecutar obras complejas y desafiantes. El presidente explicó que la Misión Cauca también incluye programas de apoyo a la agricultura y la ganadería. Estos programas buscan diversificar la economía del Cauca y ofrecer alternativas sostenibles a los cultivos ilícitos. Petro destacó que el éxito de la Misión Cauca depende de la voluntad política y el compromiso de todas las partes involucradas. La colaboración entre el gobierno, la comunidad y las fuerzas militares es esencial para lograr los objetivos de esta estrategia. El presidente mencionó que la Misión Cauca también busca mejorar la seguridad en la región mediante el fortalecimiento de las instituciones locales. Esto incluye la capacitación de la policía y otros cuerpos de seguridad para garantizar la paz y el orden en el Cauca. Petro afirmó que la Misión Cauca es una oportunidad única para transformar la región y ofrecer un futuro mejor a sus habitantes. Esta estrategia es una muestra del compromiso de su gobierno con la paz y el desarrollo en Colombia. El presidente subrayó que la Misión Cauca es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para transformar otras regiones de Colombia afectadas por la violencia y la pobreza. Esta estrategia es un modelo que puede replicarse en otras partes del país. Petro concluyó su discurso reiterando su compromiso con la paz y el desarrollo en el Cauca. Afirmó que, con la colaboración de todos, es posible transformar la región y ofrecer un futuro próspero y seguro para todos sus habitantes.